Según Carl Jung, la influencia de lo inconsciente puede ser tan poderosa que nuestra conciencia cae bajo su dominio con demasiada facilidad. A menudo, estas influencias son más acertadas y sabias que nuestros pensamientos conscientes. En ocasiones, los motivos inconscientes pueden anular nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos cruciales. Muchas personas terminan socavando sus propios planes y se ven en la frustrante situación de tomar decisiones irracionales, experimentar bloqueos mentales y hasta sufrir dolencias físicas que obstaculizan sus objetivos. Como si fuera una fuerza misteriosa la que tomara el control, alejándonos de las metas que se han propuesto alcanzar. Y así, con constantes obstáculos que parecen no tener fin, estas personas continúan luchando por alcanzar sus metas. ¿Por qué nos ponemos trabas a nosotros mismos? ¿Cómo es que boicoteamos nuestros propios objetivos sin razón aparente? El psicólogo Carl Jung encontró respuestas a estos interrogantes al explorar una parte de la mente que llamó la sombra. Podemos entender la sombra como un reservorio psicológico oculto en lo más profundo del inconsciente, donde guardamos aquellos rasgos o aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no reconocer. Puede haber varias razones por las cuales ocultamos ciertos aspectos no deseados de nuestra propia personalidad. Es posible que nuestros padres no lo aprueben, o que vaya en contra de las expectativas sociales, o tal vez la experiencia nos ha enseñado que eso causará sufrimiento, y entonces hemos reprimido estos aspectos, desterrándolos al fondo de nuestra mente como si no nos pertenecieran. Sin embargo, son parte de nosotros. Según Jung, la represión de estos aspectos no deseados de nuestra personalidad no soluciona el problema. De hecho, puede tener consecuencias catastróficas, ya que esos aspectos adquieren poder propio, operando en la oscuridad. Y ahí es donde el sabotaje personal comienza, cuando esas partes reprimidas de nuestra personalidad se rebelan contra nuestra conciencia, desde lo más profundo de la sombra. Estamos envueltos en una batalla interna, combatiendo sin comprender a quién nos enfrentamos. Por suerte, existen maneras de detener esta autodestrucción. En lugar de rechazar lo que yace en la oscuridad, Jung nos animó a integrarlo en nuestra personalidad. Y esto solo puede lograrse al hacer consciente lo que permanece oculto en nuestro interior y descubrir aquello que se esconde bajo la superficie. Vamos a adentrarnos en la psicología de la autodestrucción y cómo superarla, explorando las enseñanzas de Carl Jung. Existe una idea errónea común acerca de la sombra, que genera mucha confusión y malentendidos acerca de su función y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se considera que la sombra es solo la parte negativa y oscura de la personalidad, asociada con los problemas que puede causar. Esta concepción tiende a representarla como un ominoso otro yo que reside en el inconsciente. Sin embargo, la sombra en realidad es más parecida a un espacio oscuro que a una figura tenebrosa. Podríamos compararla con un armario oscuro en la mente humana, un lugar donde se guardan aspectos desconocidos o reprimidos de nosotros mismos. Al igual que puedes guardar objetos en un armario oscuro y quedarán envueltos en sombras, también puedes sacar esos mismos objetos del armario y llevarlos al sol, y ya no estarán envueltos en sombras. Lo mismo ocurre con las partes de nuestra personalidad que residen en la sombra. No hay nada intrínsecamente oscuro o negativo en ellas, simplemente han sido ubicadas en un lugar sombrío y operan fuera de nuestra conciencia consciente, lo que a menudo nos causa problemas debido a esta desconexión. Es importante tener en cuenta que cuando estas partes de la personalidad son reprimidas, no se trata únicamente de esconder algunos rasgos superficiales. No es suficiente decir que se ocultó la avaricia o la alegría. En realidad, tanto la avaricia como la alegría son parte de nuestro ser. Para ocultar una faceta de nuestra personalidad, deberíamos esconder un fragmento completo de nosotros mismos. Ciertas partes que no se ajustan a nuestra idea de lo aceptable. A menudo llamamos a estos fragmentos la sombra. Pero en realidad son mini personalidades, cada una de ellas completamente nuestra, ya que son partes inseparables de nuestra totalidad. Cuando estas pequeñas identidades se apartan de tu conciencia activa y se ocultan en el oscuro rincón de la sombra, adquieren independencia y se separan de tu personalidad consciente, que es esa parte iluminada de ti mismo a la que te refieres como yo. De la misma forma en que nuestra personalidad consciente tiene su propio punto de vista, necesidades y objetivos, cada uno de los aspectos de nuestra sombra también posee sus propias necesidades y objetivos.
Y las metas de cualquier aspecto de la sombra pueden o no estar en conflicto con las metas de nuestra personalidad consciente. Cuando tu yo consciente choca con ciertos aspectos ocultos de ti mismo, puede generarse una gran agitación interna y una sensación de resistencia o conflicto interno. Es posible observar estos aspectos ocultos en acción, cuando te encuentras procrastinando o saboteando tus propios intentos de realizar cambios positivos en tu vida. Ahora analicemos un ejemplo de cómo el autosabotaje basado en estos aspectos ocultos puede manifestarse en la vida de una persona y obstaculizar sus planes. Imaginemos a un hombre que se identifica profundamente con la idea de ser solitario. Su sueño es dirigir con éxito un negocio en línea y vivir en el campo, ya que este estilo de vida minimiza su interacción y dependencia de otros, algo que él cree sinceramente que desea. A pesar de que la idea de la autosuficiencia es factible, él socava constantemente el progreso que alcanza. Por ejemplo, se le presenta la oportunidad de adquirir un terreno en un entorno natural a un precio favorable, pero la rechaza por una razón trivial. A su vez, logra atraer a una cantidad considerable de seguidores en su blog de estilo de vida, el cual tiene un gran potencial de generar ingresos. Sin embargo, decide detenerse de publicar sin una razón clara que respalde su decisión. Desde el punto de vista del ego, la conciencia que determina sus deseos y necesidades, sus elecciones carecen de sentido. A pesar de identificarse fuertemente como un hombre solitario, ha anhelado durante años la autosuficiencia, la independencia y la separación del rebaño. Pero una vez que sus sueños se hacen realidad, encuentra un obstáculo en el camino. No puede explicar por qué, como si algo o alguien estuviera ejerciendo su influencia, como si un visitante no deseado se ocultara en las sombras de su alma, sin supervisión, liberado de su control consciente. Una fuerza misteriosa toma rápidamente el mando sin consentimiento, deshaciendo el progreso logrado por la mente consciente y desapareciendo sin dejar rastro. A pesar de la falta de lógica para justificar su autosabotaje, la influencia siniestra se mantiene esquiva. Uno siente que algo extraño se gesta en la penumbra, pero no puede señalarlo, ya que escapa a su comprensión consciente. Mientras no logre arrojar luz sobre lo oculto, continuará siendo manipulado como un títere desde las sombras. Cuando entidades internas toman el control, nuestra conciencia se ve constreñida y nublada por fuerzas desconocidas. Sentimos la embestida de deseos y emociones inexplicables que actúan sin permiso, socavando nuestra autoridad y debilitando nuestra voluntad. Estas entidades influyen y socavan nuestras decisiones conscientes, manipulando nuestros hilos desde las sombras, dejándonos atónitos ante nuestro comportamiento irracional. El escritor Murray Stein destaca el impacto negativo de los complejos, señalando que estos obstaculizan el proceso de crecimiento personal al llevar a la persona por caminos emocionales sin salida. Por ejemplo, es fácil caer presa de un deseo implacable de venganza o de una ira persistente hacia las heridas de la infancia, o perderse en la interminable melancolía. Los complejos parecen tener voluntad propia y a menudo superan la capacidad del yo consciente para resistir. Estas características reprimidas o mini-personalidades residen en la sombra de la persona. Son simplemente la fuerte necesidad de conexión humana. Debido a heridas del pasado, se había despojado de esta necesidad, sin ser consciente de que este aspecto no deseado de su ser se había convertido en una presencia dominante que trataba de minar las acciones de alguien que se aísla por miedo, disfrazado como un amante de la soledad e independencia, sin saber que anhela profundamente la compañía. Desde lo más profundo de su mente, esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra quiere ser reconocido en su conciencia, quiere ser escuchado en sus motivaciones, sentirse satisfecho en sus deseos y atender sus necesidades. Entonces, mina la firme individualidad de la persona consciente y sus esfuerzos por ser independiente. Como resultado, vive con compañeros de cuarto y lava su ropa en una lavandería común, donde entabla conversaciones con muchas personas. Aunque desde la perspectiva de su personalidad consciente esta situación pueda parecer incómoda y no deseada, es exactamente donde la sombra quiere que él esté.
Por otro lado, la sombra no desea ser expuesta y su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se revela contra la persona que la despojó. Si la encuentran perderá el control. Por lo tanto, permaneciendo oculta, conserva la capacidad de manipular, obstruir y causar daño de forma independiente. Aunque mantiene su propia identidad, sigue siendo una entidad segura, pero al hacerlo estará en constante conflicto con su anfitrión. Hay diversas razones por las cuales el autosabotaje puede surgir, pero en el caso del individuo, este emerge de un aspecto oculto que responde a la necesidad de conexión. La agenda de la personalidad consciente es buscar una independencia extrema. Se opone por completo a esa necesidad imperante. En su esencia, esta pequeña personalidad sabe que cuando su anfitrión logre su éxito financiero, podrá adquirir su propia vivienda, sin compartir con compañeros de habitación. Tendrá su propio vehículo y su propia lavadora y secadora, por lo que no necesitará utilizar la lavandería pública, donde debe interactuar con mucha gente. Además se da cuenta de que tener más dinero implica tener más capacidad de descuidar e ignorar la necesidad de conexión y socialización. Por tanto, en un intento desesperado por conservar esa frágil conexión con otras personas que este aspecto de su personalidad recibe, obstaculiza el logro de metas financieras y lleva a la personalidad consciente a tomar decisiones insensatas que evitan el éxito económico. Además, puede generar racionalizaciones y barreras mentales y posiblemente provocar una súbita fatiga abrumadora al intentar trabajar en su blog, a pesar de sentirse perfectamente energizado y despierto anteriormente. La solución para evitar este autosabotaje es clara. El primer paso es comprender las necesidades y motivaciones de la personalidad consciente, así como las de cada aspecto de la sombra. Y para lograr esto es necesario ser observador y mantener una honestidad sin reservas. Si tomamos el ejemplo de ese hombre, veremos que si es verdaderamente honesto consigo mismo, encontrará muchas señales a lo largo del día que indicarán que valora la conexión y el sentimiento de pertenencia. Solo debe estar dispuesto a reconocer estas situaciones y aceptarlas sinceramente. Una vez que reconozca esta necesidad, es responsabilidad de su personalidad consciente integrar esta necesidad en su vida diaria. Esto implica implementar los cambios necesarios en su rutina diaria para satisfacer esa necesidad, al mismo tiempo que persigue el éxito financiero. En lugar de visualizarse como alguien completamente independiente al alcanzar el éxito financiero, es más beneficioso imaginarse disfrutando de más tiempo y libertad gracias al dinero que gana, y utilizando ese tiempo para conectarse con amigos y seres queridos. La clave radica en satisfacer las necesidades que emergen del aspecto menos visible de nuestra personalidad. De esta forma, evitamos que esas necesidades socaven nuestras metas y sueños conscientes. Siguiendo el consejo de Carl Jung, es importante reconocer y atender nuestra sombra para no ser dominados por ella de forma inconsciente. Si este vídeo te ha servido de ayuda, te espero en este otro, donde veremos la poderosa afirmación del yo soy y cómo puede transformar tu realidad. No olvides suscribirte para que juntos podamos transformar nuestra realidad.